Ahora hablaremos sobre las fuentes de información. La fuente de información que uno puede acceder pueden ser libros académicos. Estos son extensivos y profundos de una temática específica. Los libros académicos tienen la particularidad de que se extienden bastante en un tema específico, lo cual significa que ellos ahondan en esa información o en ese tema. Las revistas académicas informan sobre nuevos conocimientos y resultados escritos por los expertos. Lo bueno de las revistas académicas es que la información es muy reciente, muy actualizada y es como un resumen de ese mismo tema que uno puede estudiar. Entonces, al acceder a varios artículos de diferentes revistas o de una misma revista que tenga la misma temática, uno puede como armar toda una base teórica a través de estas fuentes. Los periódicos también son una fuente interesante, sin embargo, a pesar de que la información es reciente y actualizada, no siempre es científica, suele ser más el punto de vista de un especialista sobre un tema específico. Las publicaciones gubernamentales, que son estadísticas, estudios, leyes e informes gubernamentales, son bastante importantes cuando uno quiere acceder a este tipo de información, a este tipo de datos, que normalmente no está abierto a cualquier persona, sino que hay que utilizarlo o acceder a ellos a través de una página web específica de una entidad gubernamental. Pero son importantes también utilizarlas. Los videos, los audios, los documentos y mapas también son informaciones que se consideran variadas. Las fuentes documentales se dividen en tres: bibliográficas, iconográficas y digitales. Las bibliográficas, por su vez, se dividen en dos: en impresos y manuscritos. Los impresos se dividen en referencias, que son las enciclopedias y los diccionarios. También están los estudios, que entonces son los libros, los manuales y las tesis, y las publicaciones periódicas, que serían las revistas y los periódicos. Por su parte, los manuscritos son apuntes. Muchas personas no les dan mucha importancia a lo que son los apuntes, pero si vemos que los apuntes de Leonardo da Vinci hoy en día tienen un valor inmenso por todos los estudios que él hizo, entonces los apuntes también son manuscritos de mucha importancia con información relevante. Las iconográficas, las fuentes documentales iconográficas, entonces se subdividen en proyectables y no proyectables. Las proyectables serían los videos, las diapositivas, los DVD o DVD, y las no proyectables serían los mapas y las fotografías. Las fuentes documentales digitales entonces serían las locales y en línea. Las locales son CD-ROM y en línea serían las bibliotecas digitales, bases de datos y la internet. Los puntos que deberíamos tomar en cuenta al acceder o utilizar estas referencias. Primero, solo citar fuentes recientes, usualmente de 5 años para atrás, desde ahorita a 5 años para atrás, pero un máximo que pueden ser de 10 años, dependiendo por supuesto también de la temática, porque si estamos estudiando algo que queremos retroceder en la historia, por supuesto podemos ir muchos años más para atrás en las referencias. Siempre se dice que es preferible ir a la fuente original. Sin embargo, no podemos hacer todo un trabajo basado en una fuente que son demasiado obsoletas, porque uno las llamaría después de 10 años, son obsoletas. El otro punto es que si no tiene autor ni tiene año, no es una fuente válida, debe tener uno de los dos. Solo se pueden citar diccionarios especializados si tienen autor. Si no tiene autor, ni una enciclopedia ni un diccionario puede ser citado. ¿Por qué? Porque no tiene un basamento científico. Los wikis no son fuentes válidas porque cualquiera puede contribuir a ellos. Eso quiere decir que lo que se coloca en las wikis no son investigaciones serias o con basamentos científicos. Si la fuente es bajada de internet, debe contar con autor y o fecha. O sea, puede contar con autor y no tener fecha, o puede no tener autor y sí tener fecha. O sea, que por lo tanto debe contar con una de las dos. Si no tiene las dos, si tiene las dos, excelente. Si no, por lo menos una de las dos. Si no tiene ninguna, entonces no es una fuente que valga la pena trabajar con ella. Las enciclopedias tampoco son fuentes válidas, igual que los diccionarios, porque no tienen un basamento científico, o sea, no lo apoya un autor. Y entonces también hay que determinar la relevancia de la referencia. Si la referencia es relevante, pues la utilizamos. Si no, es preferible desecharla. No
No vale la pena meter referencias solo para rellenar. Eso se nota de una vez y eso le baja la calidad al trabajo de investigación. Cuando empezamos a leer las fuentes bibliográficas es importante hacer la lectura crítica. Primero hacemos una vista previa. ¿Quién es el autor o los autores? ¿Dónde apareció primero esta información? ¿Cuál es la fuente original? Siempre es bueno ir a la fuente original si estamos leyendo una que no es original. De qué trata el tema o el problema que tiene esa fuente. ¿Cuál es el punto de vista del autor o los autores? ¿Es un punto de vista positivo, un punto de vista negativo? ¿Qué otras cosas se han escrito sobre el tema y el problema? Hay otros autores que escriben sobre eso. ¿Y por qué ese autor o esos autores escribieron eso? Uno también puede hacer un resumen para uno mismo que puede ser de mucha importancia, incluso puede también servir más adelante para colocarlos como un antecedente. ¿Cuál es la afirmación o pregunta principal del autor? O sea, ¿cuál es el enfoque principal? ¿Qué objetivos tiene el trabajo? ¿Cuáles son las ideas claves o conceptos que considera ese autor? ¿Cuáles son los términos claves? Dentro de esos conceptos, ¿cuáles son los términos claves que son importantes? ¿Y cómo define el autor o los autores esos términos? ¿De qué manera lo redacta? También es importante porque eso nos ayuda a nosotros a aprender también a redactar. También debemos analizar eso que estamos leyendo para ver cuál es la estructura de lo escrito. A través de eso podemos aprender también cómo estructurar nuestro propio trabajo. Todo trabajo debe partir de una estructura que uno previamente ha establecido. Usualmente eso sale del título. Lo veremos cuando trabajemos con el título. ¿Qué asume el autor o los autores que debe saber el lector? A veces cuando leemos revistas el autor coloca alguna información como muy resumida solo para dar a entender de que eso es importante saberlo y uno, si no lo sabe, debería buscarlo en otra fuente. ¿Dónde está la evidencia? ¿Esta evidencia apoya el argumento y los resultados? O sea, de los resultados que se han obtenido, ¿tiene alguna evidencia? ¿Hay otros trabajos que también se apoyan o tienen esos mismos resultados? Puede haber evidencia contradictoria, porque puede haber que uno pueda leer y a uno mismo hacer el análisis de los resultados, también llega a la conclusión que hay algo contradictorio. Y se te ocurre otro trabajo que lo demuestre, o sea, hay otros autores, otras fuentes que uno puede utilizar para contradecir lo que está diciendo ese autor. También el autor se plantea perspectivas opuestas al análisis, o sea, el autor no solo se queda viendo un enfoque, sino también trata de enfocar por otro lado. Maneja bien las perspectivas opuestas, o sea, puede manejar otros autores que han dado resultados opuestos a lo que él le ha dado. ¿Hay algún otro autor que plantea una perspectiva diferente? ¿Conocemos otras referencias que hemos leído que hayan dado resultados totalmente diferentes? ¿Qué tipo de fuentes se cita? ¿Son de libros, revistas científicas, de la web, etcétera? ¿Son documentadas? ¿Tiene basamento científico? Esto también es importante, que tenga un basamento científico. ¿Y qué tipo de investigación es? ¿Qué tipo de investigación? Ya nosotros más o menos por ahí vimos que existe la exploratoria, la descriptiva, la correlacional, etcétera. Entonces, ¿qué tipo es? También eso que leemos responde sobre los puntos que podría responder el autor. O sea, los resultados están respondiendo a los puntos que el autor se planteó al principio. ¿Cuáles ideas piensas que puede desarrollar o interpretar de forma diferente? O sea, uno al leerse el artículo puede también plantearse otra forma de hacer esa misma investigación, pero con otro enfoque. ¿Qué necesitas revisar? Necesitas buscar otra información para comprender esta. O sea, no ha sido suficiente lo que el autor ha colocado, habría que colocarle más. ¿Qué más necesitas leer antes de empezar a leer? La lectura te ha introducido a otro campo nuevo que no habías considerado. Esto es bastante importante porque esto nos permite a nosotros entonces descubrir un nuevo área de investigación. Y buscando instrumentos también encontré un instrumento que se llama NASA TLX, que ha sido muy interesante para mis trabajos. Entonces, cuando estamos buscando información, a veces nos lleva a otros campos, lo cual nos enriquece a nosotros mucho más y lo más probable es que enriquezca más el trabajo que estemos haciendo. Gracias.